participan. No, parece que me está grabando para la Patreon o un personal. Chicos, buenas tardes, ¿cómo están? A ver, vamos a esperar unos minutitos hasta que sus compañeros se conecten. Esperamos unos minutitos, ¿ya? Ya. Pon música, Bien, pues, bien. por favor. Ya. Chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a iniciar entonces. Vamos a iniciar un nuevo módulo, el módulo de estadística aplicada a los negocios. Este módulo vamos a llevarlo por 8 sesiones, ¿ya? Entonces estaríamos finalizando el 26 de octubre. ¿Para qué nos servirá a nosotros llevar lo que es estadística, ¿no? Cuán importante es la estadística, pero sobre todo en los negocios. Miren, es importante, ¿no? Es fundamental que nosotros podamos conocer lo que son números, porque como empresario, como gerente, es importante, ¿no? Que se conozcan los números porque a partir de aquí se puede conocer cuál es el norte de tu empresa, cuál es el norte de tu organización. Entonces, con estos resultados, nosotros podemos saber a dónde se está dirigiendo nuestra empresa. ¿Ya? Y lo más importante también, que con la estadística nosotros podemos saber dónde está nuestra organización, dónde está ubicada en el momento que nosotros lo deseamos saber, ¿no? Entonces, de esta manera, pues, la estadística nos ayuda a que nosotros podamos tomar decisiones y que podamos dirigir nuestra organización de manera correcta, ya en la dirección correcta. ¿Qué más? Miren, conocer estadística es importante también porque de esa manera podemos sacar adelante un negocio, ¿no? La estadística nos puede ayudar a nosotros a darnos cuenta cómo se está comportando nuestro negocio, nuestra organización en el día a día, frente a nuestros competidores. Podemos ver con la estadística, ¿no? Cuando de repente estamos teniendo una alza o estamos teniendo una baja, por ejemplo, cuando un producto ya no está funcionando, de repente cuando hay poca rotación en un producto, o también nos ayuda a saber cuando tenemos bastante rotación, pero con respecto a nuestro personal incluso, ¿no? Miren, nos va a ayudar. La estadística nos ayuda de muchas maneras. Entonces, es importante conocer la estadística, porque de esa manera podemos buscar ciertas estrategias para poder pues mejorar esas situaciones que de repente no están marchando bien, ¿no? Entonces, miren, la estadística va a ir marcando pasos, va a ir marcando secuencias, ¿no? Las cuales nosotros debemos seguir para ir mejorando también nuestro negocio, ¿no? Y darnos cuenta, por ejemplo, si nuestros productos, los productos que nosotros ofrecemos, productos o servicios que ofrecemos, son rentables, no son rentables, de repente nos ayuda a estar atentos con el comportamiento de nuestra organización, incluso frente a nuestra competencia, ¿no? También. Entonces, miren, para los empresarios, para los gerentes, dueños, es importante conocer estadística, ¿no? Y sobre todo la estadística que nosotros vamos a ver que la vamos a llevar, pero aplicada a los negocios, ¿no? Entonces es importante conocer dentro de cualquier organización, conocer lo que es la estadística. Cualquier directivo tiene que saber, tiene que conocer cómo va lo que es la estadística para que pueda buscar un punto de equilibrio con respecto a su organización, ¿no? Para que su organización siga manteniéndose y siga siendo rentable.
Bien, con esa introducción entonces nosotros vamos a iniciar lo que es este módulo, módulo estadística aplicada a los negocios. Nosotros entonces tenemos que, vamos a ver a cómo la estadística nos va a ayudar a que podamos tomar decisiones en ciertos puntos de la organización. Vamos con algunos conceptos básicos, ¿no? Sobre qué es la estadística. Pues la estadística es una ciencia, ¿no? Que sobre todo se va a referir a la acumulación, análisis, interpretación y presentación, y sobre todo de datos numéricos. Es una rama de la matemática, la estadística, ¿no? Que en realidad pues se encarga de recopilar, de organizar datos, de darnos cierta información a nosotros sobre cómo está el funcionamiento de cualquier organización. Generalmente, ¿cómo recopilamos nosotros la información? A través de encuestas, por ejemplo, normalmente se realizan a través de encuestas, o también a través de estudios de medida, ¿no? Estudios de medida. Si nosotros, por ejemplo, ahora que estamos con lo del bono, ¿no? Para poder recibir este bono, se ha tenido que de repente hace 2, 3 años, ¿no? Sobre una encuesta, y se han basado sobre esa encuesta para que puedan otorgar estos bonos. Entonces, a eso se refiere lo que es la toma, la recopilación de encuestas o recopilación de datos. Entonces, miren, a través de las muestras que se pueden recopilar, entonces vamos a ir recolectando ciertos datos específicos, datos que nos van a ayudar también a que podamos tomar ciertas decisiones. Entonces, nosotros dentro de estadística vamos a escuchar bastante lo que son términos como muestra, términos como población, términos como encuestas, estudios. Esos términos vamos a encontrar bastante y vamos a escuchar bastante también en lo que es estadística. Entonces, miren, los negocios que pueden hacer con la estadística, pueden aprovechar directamente para la toma de decisiones. Existen tipos de estadística como la estadística descriptiva, ¿no? Que es la que vamos a ver nosotros, donde un analista pues de negocio utiliza ciertos datos, ¿no? Ciertos datos para que pueda describir o para que pueda llegar a ciertas conclusiones sobre un grupo. A eso nosotros le vamos a llamar estadística descriptiva. Vamos a ver que existen otras ramas, ¿no? Como la estadística inferencial, donde aquí sobre todo vamos a tomar datos, pero de una población, vamos a escuchar términos como unidad de análisis, unidad de muestreo, informante, entre otros datos que nosotros vamos a ir conociendo y reconociendo también a través de este módulo de estadística. Uno de los puntos muy importantes es sobre la matriz de datos, y esto tenemos que tener en cuenta porque con esta matriz nosotros vamos a trabajar bastante. ¿Qué es la matriz de datos? La matriz de datos, pues vamos a encontrarla que se va a componer por filas y columnas, ¿no? N filas y N columnas, podemos decir, donde vamos a ingresar aquí toda la información que nosotros vamos a recopilar, ¿no? Obviamente, esa información la vamos a recopilar a través de ciertas preguntas, ¿no? Si aplicamos un cuestionario, si aplicamos una encuesta, por ejemplo, entonces todos esos datos de ahí los vamos a recopilar. Y estos datos vamos a tener que ordenarlos en una matriz de datos, en unos cuadros. Estos cuadros les vamos a llamar matriz de datos. Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos la matriz de datos, porque con esta matriz es que vamos a empezar a trabajar en lo que es la estadística. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace la estadística? La estadística colecciona, analiza e interpreta. ¿Qué cosa? Datos. ¿Ya? Y a partir de estos datos nos va a brindar a nosotras ciertas conclusiones. Podemos tomar ciertas decisiones. ¿Ya? Cuando realizamos nosotros una encuesta, un estudio de medida, una entrevista, entre otros, vamos a elaborar algo así nuestra matriz de datos, ¿no? Donde vamos a ordenar toda la información que vamos a tener. Dependiendo de la cantidad de encuestados, por ejemplo, vamos a elaborar en una matriz de datos toda esa información. Vamos a llevarla.
Vamos a escuchar términos como población, que es una colección completa de todas las observaciones de interés, ¿no? De toda una población en la cual nosotros vamos a realizar una cierta investigación. Vamos a escuchar términos como parámetro, ¿no? Que es una medida descriptiva de esta población. Vamos a escuchar sobre lo que es variable, que es una característica, una cualidad de la población. Vamos a escuchar también términos como muestra, ¿no? Que es el subconjunto de la población o una porción representativa de la población, por ejemplo, ¿no? Entre otros, ¿no? Entre otros términos que vamos a escuchar bastante, ¿ya? Pero nos vamos a ir a la parte práctica, ¿no? Que en realidad es como vamos a aprender lo que es la estadística, ¿ya? A ver, un segundito. Vamos a iniciar entonces con lo que es estadística. Para conocer los puntos específicos de la estadística, tenemos que saber también nosotros poder reconocer lo que es la estadística, ¿no? Ya decíamos que es una rama de las matemáticas que se encarga de recopilar y organizar datos, ya. Pero de manera resumida, ¿qué es la estadística? La estadística te ayuda a coleccionar, analizar e interpretar datos. Y una vez que tenemos esos datos, podemos brindar u obtener ciertas conclusiones, ¿ya? Entonces decíamos también conceptos básicos que vamos a encontrar dentro de lo que es estadística. Población, ¿no? Que viene a ser un conjunto con características particulares. Muestra, la muestra viene a ser un subconjunto de la población. Y también vamos a encontrar lo que son variables, ¿ya? Variables. Cuando nosotros elaboremos una encuesta, por ejemplo, vamos a tener que trabajar con estos términos, población, muestra y variables, para poder elaborar nuestra matriz de datos. ¿Qué variables entonces vamos a trabajar? Vas a encontrar variables como cuantitativas y cualitativas. Cuando nos referimos a las variables cuantitativas, vamos a decir que las podemos representar por números, ¿no? Que va a existir una cantidad, por ejemplo, el peso, estatura, número de habitantes, etcétera. Van a existir tipos de variables, ¿no? Variables cuantitativas, discretas y continuas también. Vamos a encontrar variables cualitativas, ¿no? Cuando decimos cualitativas, vamos a hacernos la idea de que estos no se pueden representar en realidad por números, pero sí por una cualidad. Por ejemplo, profesión, religión, sexo, etc. ¿Existen tipos de variables cualitativas? También, ¿no? Discretas y continuas. Que en el avance de los ejercicios nos vamos a aprender a diferenciar cuáles son las variables cuantitativas, cuáles son las cualitativas, ¿ya? Entonces, estos términos o estos conceptos básicos son muy importantes que nosotros los conozcamos, porque a lo largo de la estadística los vas a ver siempre. ¿Cuál es tu población? ¿Cuál es tu muestra? ¿Qué tipo de variable estás utilizando? Siempre las vas a trabajar. Entonces, es por ello que es importante que usted lo conozca. ¿Qué más? Ya está, miren, veíamos nosotros que otro punto muy importante también era lo que es la matriz de datos, ¿no? Veíamos que la matriz de datos también nos va a ayudar a que nosotros podamos ordenar, ¿no? Todos esos datos que hemos recopilado, ya sea de una población o de una muestra, que los podamos recopilar, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Imaginemos que tenemos estas notas de 40 alumnos del Instituto ESUM, ¿ya? Entonces, mire, tenemos las notas, solamente en este caso las notas de 40 alumnos y tenemos que ordenarlas en una matriz de datos. ¿Cómo podríamos hacer, no? Si existen diferentes notas. Algunos van a tener notas iguales, otros van a tener notas aprobatorias, notas no desaprobatorias incluso. Entonces, miren, para cuando nosotros elaboramos o tenemos cierta cantidad de datos, tenemos que agruparlos, ¿no? Agruparlos para poder llevar a una matriz de datos. Por ejemplo,
tenemos notas mínimas aquí, la mínima es 9 y la máxima es 18. Entonces, vamos ordenando, ¿no? Por ejemplo, de la nota nueva, ¿qué hago? Voy contando, ¿no? De 9 hay 1, 2, 3, 4, hay 4. Entonces, para elaborar una matriz básica, por ejemplo, voy contando, voy haciendo el recuento, ¿no? 1, 2, 3, 4. 4 de 9, allá. De 10, voy agrupando entonces, ¿no? 1, 2, de 10 hay 2. Y así sucesivamente voy a ir agrupando. ¿Para qué? Para que se me haga más fácil poder trabajar. Imagínense que aquí solo tengo 40 datos. Imagínense que yo tenga que sacar cierta conclusión de 200, de 500 o de miles de datos. Se me haría complicado trabajar con todos. Es por eso que necesitamos ordenar y organizar estos datos para poderlos trabajar. ¿Qué más? Del 11, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4. Tenemos 4, y así sucesivamente voy elaborando mi recuento, ¿no? De 12, por ejemplo, hay 5. Vamos a rellenar la cantidad de frente. Ya de 9 hay 4. Luego de 10 vamos a encontrar 2 personas. De 11, 4. Luego 5, 4, 4. Me ayudan a corroborar ustedes. Luego vamos a tener 3. Vamos a tener 3 de 15, de 16, 6, de 17, 3 y de... Uy, me equivoqué por aquí. Ay, aquí está el error. Un segundito. Vamos a tener 5, 4, 4, 3, 6, 3 y 5. Ya. Esos, los datos que nosotros nos presentaban aquí arriba, los 40 datos, ya los hemos ordenado, ¿no? Los hemos ordenado, los hemos ido agrupando. ¿Qué me dice? De esta manera, con este cuadro, yo puedo sacar, ¿no? Cuántos tienen notas aprobadas y cuántos tienen notas desaprobadas, ¿no? A simple vista puedo sacar y puedo decir que notas desaprobatorias tienen 6 estudiantes y notas aprobatorias tienen 34. ¿Cómo sé esto? Porque he ordenado, ¿no? Las he ordenado en un cuadro y puedo sacar pues la cantidad, ¿no? Notas aprobatorias 9 y 10, o perdón, desaprobatorias y aprobatorias a partir de 11 a 18. La suma me debe dar 40, ¿no? Porque tengo 40 datos, 40 alumnos. Entonces, miren, de manera fácil y sencilla, usted puede agrupar todos estos datos y llevarlos a una matriz. Una vez que hemos ordenado y organizado nuestros datos, podemos empezar a completar con ciertos elementos, ya que estas tablas, matriz o tabla, nos va a pedir a nosotros. Mientras vamos avanzando en lo que es estadística, vamos a ir viendo también que sí es necesario conocer ciertos conceptos, pero que también tenemos que conocer ciertos elementos, ¿ya? Cuando nosotros trabajemos con una matriz de datos y que luego esa matriz de datos la llevemos a una tabla de distribución de frecuencias, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver. La tabla de distribución de frecuencias es así. Ahora la vamos a explicar. ¿Cómo va a estar compuesta entonces? Si tenemos datos no agrupados, como estos, ¿no? Tenemos datos no agrupados, los ordenamos y a partir de lo que hemos ordenado podemos trabajar en una tabla de distribución de frecuencias. Para eso mencionaba que tenemos que conocer ciertos elementos. Por ejemplo, elementos como lo que es el alcance, porque eso me va a pedir en mi tabla de distribución de frecuencias. ¿Qué viene a ser el alcance? El alcance me dice, ¿no? Me da una fórmula. A es igual a dato menor y dato mayor, allá. Dato menor, en este caso voy ubicando, ¿no? Dato menor 9, dato mayor 18. Miren, voy a ir ubicando entonces. ¿Qué más? Tengo que conocer elementos como lo que es el rango, que va a ir representado por la R. ¿Cómo vas a hallar el rango? El rango igual, ¿no? La fórmula, dato mayor, en este caso menos el dato menor, va a ser el rango. Vas a encontrar elementos como el intervalo de clase, que viene a ser la clasificación de los datos, pero en subgrupos.
imagínense que tenemos nosotros 40 datos. Entonces, ¿qué me dice el intervalo de clase? Me dice qué es la clasificación de los datos, pero en subgrupos. Allá, aquí está, ven, mire, todos estos datos vamos a tenerlos, pero vamos a trabajar en subgrupos, ¿ya? Ahora vamos a ver cómo podemos ordenar estos subgrupos incluso. ¿Qué más? Me dice que cuando yo tengo, por ejemplo, ¿no? datos agrupados, voy a trabajar de frente, ¿no? De frente con esta regla. ¿Qué me dice? Con una regla de Sturges, ¿ya? Que la fórmula o la regla te dice, ¿no? K es igual a 1 más 3,3 logaritmo de n. Allá. Entonces tú, para que trabajes con el intervalo de clase o halles el intervalo de clase, tienes que conocer esta regla, donde te dice que K es el número del intervalo y N viene a ser el número total de datos. Allá, entonces N va a ser el número total de datos. En el ejercicio anterior, el número total de datos es 40, ¿no? Porque tengo la nota de 40 estudiantes. Allá. ¿Qué más? Me dice luego el ancho de clase, que va a ir representado por la letra W, donde me dice que para hallar el ancho de clase tengo que trabajar con una formulita que es R entre K, que viene a ser rango entre el número de intervalos, ¿ya? ¿Qué más? Marca de clase, igual, me dice que para hallar la marca de clase tengo que hallar el límite superior más el límite inferior y dividirlo entre 2, según la fórmula, ya todo va a ser con fórmula. ¿Qué más? Allá tienes que trabajar con lo que es frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es la cantidad de veces que va a aparecer un determinado valor. Ya, la cantidad de veces. La frecuencia absoluta acumulada. También vamos a ver qué vendrá a ser esta frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué más? Vamos a encontrar una frecuencia relativa, ¿no? Que es la fracción del total que se va a encontrar en cada intervalo. No se preocupe que en los ejercicios usted va a darse cuenta cada uno de estos elementos, ¿ya? ¿Qué más? Entonces, para poder trabajar con estos elementos existen ciertas formulitas, ¿no? Entonces, con esas vamos a trabajar. Ya está. ¿Qué me dice? Por ejemplo, se tienen las notas de 16 alumnos de un aula, allá, parecido al ejercicio anterior. Me pide que tengo que trabajar, que construir la tabla de distribución de frecuencias, allá. ¿Cómo haré entonces? Lo primero sería ordenar estos datos, ¿no? De menor a mayor para poder agruparlos después. Vamos a ir entonces. Vamos a ir a trabajar. Primero vamos a ir a hallar lo que es el alcance. ¿Qué te dice el alcance? Dato menor y dato mayor. ¿Cuál será el dato menor? A ver, a simple vista. A ver, ayúdenme, el dato menor, ¿cuánto será? Ayúdenme. Tendríamos que ordenar, ¿no? Como arriba, sería una forma de trabajar. Pero a simple vista, miren, el dato menor viene a ser 8, ¿ya? Y el dato mayor viene a ser 18. Entonces, una vez que yo ubique, ¿no? Ubique, vamos a trabajar entonces con el alcance. Vamos a trabajar siempre con, en este caso, corchetes, ¿ya? Me dice, dato menor, 8. ¿Qué más? Y me dice dato mayor, ¿no? Que viene a ser 18. Ya está. ¿Qué más? Me dice hallar el rango. Para hallar el rango tengo que ubicar dato mayor menos el dato menor. Ya tengo dato mayor, 18, menos el dato menor, que es 8. ¿Cuánto viene a ser el rango? El rango viene a ser 10. Ya está. ¿Qué más? Intervalo de clase. Me dice que es la clasificación de los datos, pero en subgrupos allá. ¿Cómo haré entonces para hallar lo que es el intervalo de clase? Tendría que trabajar con esta formulita, ¿verdad? Donde K es igual a 1 más 3,3 logaritmo de N. Vamos entonces a hallar, primero vamos a hallar lo que es K, para hallar lo que es después N. Entonces me dice la fórmula que es 1 más 3,3 logaritmo de 16. ¿Por qué 16? Miren, me dice que n
¿no? Para hallar n, n es el número total de datos. Y aquí te dice, se tienen las notas de 16 alumnos. Esa información ya te da. Entonces tú ubicas, n viene a ser 16, porque es el total de datos, ¿no? 16 datos. Luego vamos a hallar k, ¿no? Que es 1 más 3,3 logaritmo de 16. Ese resultado, si ustedes tienen calculadora a la mano, les va a salir 4,97. Y si lo redondeamos, redondeando, te va a salir 5, ¿ya? Entonces, para trabajar con datos exactos, en estadística vamos a redondear siempre, ¿ya? ¿Qué más? Luego me dice hallar el ancho de clase. Allá. Me dice la formulita es rango entre K. K viene a ser el número de intervalos. El rango entonces es 10 entre el número de intervalos que es K, ¿no? Entre 5. Eso va a ser 2. Ya está, el ancho de clase va a ser 2. ¿Qué más? Ya, a ver, hasta ahí lo vamos a dejar y vamos a empezar a rellenar nuestra tablita. ¿Cómo voy a trabajar entonces? Ya tengo ubicado lo que es el alcance. ¿El alcance dónde irá? Aquí. Aquí va a ir el alcance, ¿ya? Tienes datos, por ejemplo, ¿no? Dato mayor de 8 a dato menor 18. Pero ¿cómo vas a rellenar? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice el ancho de la clase? Esta es la clase. El ancho de la clase te dice 2. Allá. Entonces, ¿cómo vas a rellenar? Quiere decir que en tu tablita tú vas a ir subiendo, ¿no? De 2 en 2. O sea, en este caso, tu límite inferior va a ser 8 porque es la nota mínima. Y va a ir subiendo de 2 en 2. Entonces, en este caso sería 10. ¿Ya? 8, 10. Y vamos a dejar abierto lo que es ese límite. ¿Qué más? Allá. ¿Qué me dice el ancho de clase? Igual de 2 en 2 va a ir creciendo. Entonces vamos a coger 10, 12. El siguiente va a ser 12 a 14. Miren que estoy empezando a agrupar los datos. El siguiente va a ser 14 y 16. Ya está. Y el siguiente va a ser 16 y 18. Recuerden que hemos ubicado nosotros lo que es el límite inferior y límite superior. ¿Ya? Entonces el límite inferior, 8. El límite superior, 18. Allá, ahí está. Todos estos datos los hemos organizado. ¿De qué manera? Trabajando, ¿no? Límite inferior, límite superior. ¿Qué más? El ancho de clase es 2, va a ir de 2 en 2. ¿Y por qué hemos agrupado en 5? Viene a ser lo que es, a ver un segundito, la regla de Sturges, ¿no? O el intervalo de clase 5. Aquí hemos hallado el intervalo de clase, ¿ya? Por eso es que se está subdividiendo en 5. 5 grupos, ya está. ¿Qué más? Voy completando entonces. Me dice X sub I. X sub I, allá. ¿Cómo voy a trabajar entonces? Miren, tengo yo los datos, ¿no? Que me dice acá. He hallado estos elementos, ¿no? Los elementos principales ya he hallado. Ahora tengo que hallar X sub I, F sub I, F mayúscula sub I, H sub I. Allá, estos todavía no los hemos visto. ¿Cómo entonces trabajaremos? Miren, para rellenar X sub I, ¿ya? Te dice, tienes el primer intervalo que viene a ser de 8 y 10. Allá, 8 y 10. Entonces, para poder completar, entre 8 y 10 vas a encontrar 9, ¿verdad? Entre 10 y 12, 11. Aquí vas a encontrar 13. Aquí vas a encontrar 15 y en el siguiente 17. Allá. Así vas a ir trabajando. ¿Ya? ¿Qué más? Luego te dice F sub I. Aquí está. F sub I, ¿qué te dice? Ah, miren,
una manera de hallar lo que es la marca de clase que viene a ser X sub I es la que les estoy indicando. Otra manera también, ¿no? Trabajar con la formulita que te dice límite superior más límite inferior entre 2. 8 más 10, ¿no? 8 más 10, 18. Entre 2, 9. Igual, ¿ve? 10 más 12, entre 2, 11. También, dos maneras de hallar lo que es la marca de clase. Ahora, la frecuencia absoluta, esta, que viene a ser F sub I. ¿Qué me dice? ¿Cómo se halla? ¿O qué viene a ser la frecuencia absoluta? La cantidad de veces que va a aparecer un valor determinado. ¿Y cómo se halla? ¿Cómo vamos a hallar esa frecuencia absoluta? ¿Qué te dice? Vamos entonces. Ya está. Un segundito, no me deja mover esto. Ya. ¿Cómo voy a hallar entonces? Miren, en mi primer intervalo yo tengo, ¿no? Límite inferior 8, límite superior 10. Ya he hallado lo que es la marca de clase y para hallar la frecuencia absoluta me dice que debe sumar F sub 1 más F sub 2, etcétera, hasta F sub X y todo tiene que ser, la sumatoria tiene que ser N, o sea, toda esta sumatoria tiene que ser N. ¿Cuánto es N? N es 16, porque me dice que hay 16 alumnos en total allá. Entonces, sobre eso vamos a trabajar nosotros. Entonces, a ver, me ubico. Ya está. Entre 8 y 10, ¿no? ¿Cuántos habrá? Podemos hallar de la siguiente manera, ¿no? Entre 8 y 10. A ver, 8 hay 1, 9 no hay, 10 allá. Entre 8 y 10 hay dos datos. Miren, dos datos, ¿no? Vamos rellenando como lo hacíamos en el ejercicio anterior. Entre 10 y 12, entre 10 y 12, 1, 2, dos datos, ¿no? Ya está. Mis ¿Sí? buenas tardes. Entre 8 y 10 hay 3 datos. A ver, ¿O me 1, 2, 3. 3, ¿verdad? sí, está bien. Ya. Ya. Un segundito, algo por aquí estoy haciendo mal. Ah, ya. Aquí estamos haciendo mal. Ya. Sí, tiene razón. 3. Entre 10 y 12 También. también hay 3, ¿no? Entre 12 y 14, 5 datos. A ver, ayúdenme a corroborar, por favor. A ver, 4. la sumatoria debe ser 16. A ver, hay 5, 9, 10, 9. No, por ahí algo está mal. En 12 y 14 es 4, no Ya. 5. Aquí está mal, chicos. Ya, miren. Aquí tenemos que hallar de la siguiente manera. Entre 8 y 10, pero el límite es 9. O sea, solamente de 8 hasta 9. De 8 hasta 9 solamente hay 2. Ya, 2 ochos. Aquí, de 10 hasta 12, pero el límite es 11. Ya, entonces de 10 hasta 11 hay 2. 10, aquí hay 1 y acá hay un 11, hay 2, ¿ve? Ahora sí, entre 12 y 14, pero el límite es 13. Hay 5, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, ¿ve? ¿Ya? Y así sucesivamente. Y la sumatoria de la frecuencia nos debe dar n. ¿Cuánto es n? 16. La sumatoria debe ser 16. ¿Hay 16? Sí, ¿verdad? Entonces la sumatoria es 16. Ya está. Ahí vamos corroborando, ¿ya? O bueno, vamos a ponerla acá. Vamos corroborando que hay 16 entonces, 16 datos. Ya está la frecuencia absoluta. Ahora, la frecuencia acumulada. Ya, la frecuencia acumulada te dice, ¿no? Para hallar la frecuencia acumulada tienes que sumar también la frecuencia absoluta. Allá. Entonces voy sumando. En este caso, para hallar la frecuencia acumulada, voy a sumar en zigzag.
Ya, 2, va a ir igual 2 acá. 2 más 2, 4. 4. 4 más 5, 9. 9 más 4, 13. Y 13 más 3 va a ser 16. ¿Ve? Ahí está. Datos iguales. Entonces, hasta aquí puedo darme cuenta que mi ejercicio está yendo bien. ¿Qué más? Ahora me dice hallar HI, H sub I en porcentaje. H sub I viene a ser la frecuencia relativa, ¿ya? Que en algunos casos vas a encontrarla sin el porcentaje, ¿ya? Y en algunos casos con el porcentaje. La diferencia es que si tú encuentras con el porcentaje, lo multiplicas por 100. La única diferencia, ¿ya? ¿Qué más? Me dice que la frecuencia relativa es una fracción del total, ¿no? Donde se encuentra en cada intervalo. ¿Qué me dice para hallar lo que es la frecuencia relativa? Me dice que trabaje con esta formulita, ¿no? Donde la frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta entre n. N es la cantidad de datos. Ya, aquí abajo entonces hallamos, ¿ya? Acá viene a ser H sub I. Ya, el primero entonces. El primero será 2, ¿no? La frecuencia. 2 entre 16 será para hallar el primero. 2 entre 16. Y ese resultado te debe dar 12.5. ¿Ya? Y si multiplicamos por 100, te va a dar 12.5%. Usted lo corrobora después. 2 entre 16 te debe salir 12.5. ¿Ya? Por ciento. En este caso, miren, me está pidiendo que la frecuencia relativa esté al 100, esté en porcentaje, ¿ya? Igual, ¿no? Sigue simplemente los pasos que te dice acá. Entonces, la frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta entre n. En este caso, 2 entre 16 por el 100%. Vamos a ponerle aquí para que no se equivoquen, ¿ya? Por el 100%. Y eso te va a salir 12.5%. Eso colocamos entonces aquí, 12.5%. En el siguiente igual, ¿no? Para cada intervalo vamos a trabajar de la misma manera. 2 entre 16 por 100% te va a salir aquí también 12.5%. En el siguiente será 5 entre 16 por el 100%. Aquí te va a salir 31.25%. En el siguiente te va a salir el 25% y en el siguiente te va a salir 18.75%. Usted lo corrobora después. ¿Qué más? Te dice que la sumatoria de toda la frecuencia relativa tiene que ser igual al 100%. A ver, si usted corrobora, la sumatoria te debe salir 100%. Usted corrobora, ¿ya? Ya está la frecuencia relativa. Ahora tenemos que hallar la frecuencia relativa acumulada, H mayúscula sub I. ¿Cómo se halla? De la misma manera que hicimos con la frecuencia absoluta acumulada, ¿ya? En este caso va a ser igual, 12.5%, ¿no? 12.5, 12.5, más 12.5 vendrá a ser el 25%. El siguiente, no. A ver. 12.5. El siguiente te va a decir, el siguiente también te debe salir 12.5%. ¿Ya? 12.5 más 12.5. A ver, ¿me ayudan por favor si sale así? ¿Me ayudan a corroborar? Ya, el siguiente debe salir 56.25. El siguiente 81.25. Miren, esto podemos trabajarlo en Excel también, ¿ya? Con fórmulas, pero antes de pasar a Excel, quiero que trabajemos de esa manera para que usted pueda también tener claro lo que es, cómo se hallan estos datos con estadística. Ya está. Igual, ¿no? Te debe dar al último el 100%. Ya está, miren. Entonces, aquí hemos completado nosotros de construir esta tabla de distribución de frecuencias, ¿ya? Entonces, miren, lo único que tienes que conocer son los elementos, estos elementos, desarrollarlos y una vez que lo has desarrollado, plasmarlos en tu tabla.
¿Ya? No es complicado, usted se está dando cuenta que es muy fácil trabajar con esta tabla, ¿ya? Vamos a ir con otros ejercicios para que usted pueda entenderlo mejor. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna consulta? ¿Alguien? ¿Alguna consulta hasta ahí? Ya, miren, lo que nosotros acabamos de hacer es elaborar tablas, pero para datos no agrupados, ¿ya? Para datos, perdón, lo que ahora vamos a hacer es trabajar con las tablas, pero para datos no agrupados. Decíamos nosotros que en estadística usted va a encontrar datos agrupados y datos no agrupados, ¿ya? Cuando tienes datos no agrupados, como teníamos las notas, ¿no? De diferentes alumnos, o en este caso, por ejemplo, ¿no? Que tenemos ciertos colores, ¿no? Colores, que yo me imagino también que han sido cogidos de una encuesta, por ejemplo. Entonces, cuando tenemos datos sueltos, así como estos, vamos a llamarlos datos no agrupados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ordenar, ¿no? Ir contando, como lo hicimos en un primer momento, ir contando entonces, ¿ya? Ahí te vas a dar cuenta que son datos no agrupados. ¿Qué me dice? Mi primer ejercicio me dice, ¿no? Se le pidió a un grupo de personas que indiquen su color favorito y se obtuvo los siguientes resultados. Algunos su preferencia es negro, azul, amarillo, rojo, etc. Estos datos entonces los tenemos que llevar aquí a una tabla de frecuencias. En este caso, miren, para darnos cuenta, y que viene a ser el intervalo, ¿verdad? En estos datos no vas a encontrar intervalo de clase. ¿Por qué? Porque no existe un límite superior ni un límite inferior. Mira, ve, ¿verdad? Porque ¿cómo los podríamos sacar, no? No existe. Allá. ¿Qué más? X sub y, que viene a ser la marca de clase, tampoco, ¿no? Tampoco podemos hallar porque no existe un límite superior ni límite inferior. Dejamos eso en blanco. Pero sí podemos rellenar la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Eso sí lo podemos rellenar. ¿De qué manera? Miren, aquí vamos a encontrar 20 datos, ¿verdad? 4, 5, 20 datos. Allá. Entonces, n ya puedo saber, ¿verdad? N es la cantidad de datos. Entonces, tengo 20 datos. Ya está, tengo 20 datos. Facilito. ¿Cómo relleno mi cuadro? Allá, voy contando. Pues en este caso, ¿no? De negro. A ver, de negro hay 1, hay 2, hay 3, hay 4. 4 datos. Entonces, en este caso, la frecuencia absoluta viene a ser 4. Voy contando. Miren, aquí no tengo límite inferior, no tengo límite superior, no tengo, ojo. De color azul voy a encontrar 5, del color rojo 6 y del color amarillo 5. Ya está. Me dice que la suma debe ser igual a n, ¿no? En total hay 20 datos. ¿Me ayudan? Sí. Hay 20, ¿no? 5, 10, sí, 20 datos. Ya está. Ahora me dice la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo hacía? 4. 4 más 5. Voy sacando en zigzag, ¿verdad? 4 más 5. 9, luego 15 y luego 20. Ya está. Frecuencia absoluta, ya está. Ahora la frecuencia relativa. Para hallar la frecuencia relativa, ¿cómo haré? ¿Cómo hacíamos? ¿Cómo es mi formulita? Me dice, ¿no? La frecuencia absoluta entre n. Ah, ya, eso sí lo puedo hallar. Frecuencia absoluta, 4. 4 entre n viene a ser 20. Igual, 4 entre 20, 0.2 o 0.20. A ver, usted corrobora. Ya, te va a salir 0.20. El siguiente igual, ¿no? Frecuencia absoluta 5 entre 20, te debe salir 0.25. El siguiente 0.30 y el siguiente te debe salir 0.25. ¿Eso ya mismo multiplicando por 100? No. Mire, aquí la frecuencia relativa no está en porcentaje. Si no está en porcentaje, si no te piden porcentaje, no lo multipliques. De frente haces la división.
Por eso es que te sale 0.20. Pero si aquí fuese con porcentajes, tendrías que multiplicar por 100, ¿no? Sería el 20%, ¿verdad? Y te saldría aquí el 100%. En este caso, la sumatoria te va a salir 1, ¿verdad? Corroboren. Aquí te va a Bueno, en ese la sumatoria 0.20, 0.25, 0.30, 0.25. Te debe salir 1. ¿Le sale? sí, Ya. Entonces, sí, es lo mismo. Si yo tuviera en porcentaje, aquí en esta operación tendría que multiplicar por 100, ¿verdad? Por el 100%. sí. Entonces saldría 20%. Aquí sería 20%, 25, 30, 25% y la sumatoria sería 100%. Ya, si no te pide tu cuadrito, no lo multipliques. Complétalo como sale, ¿ya? Ya está la frecuencia absoluta. Ahora la acumulada, igual, ¿no? 0.20, sumamos 0.20 más el 0.25. 0.45. Ajá. El siguiente te va a salir 0.75 y el final te va a salir 1. Ya está. ¿Ve? Entonces, de esa manera, cuando tú tienes datos no agrupados, elaboras. En este caso no tienes que hallar los otros elementos porque no hay límite inferior, no hay límite superior. ¿Ya? Facilito, ¿verdad? Para datos no agrupados. Ya está. Miren, ¿qué pasa cuando ya tienes otro tipo de datos? Miren, estos de acá, por ejemplo, a ver, miren, voy a ir un poquito para que ustedes puedan diferenciar. Decíamos que vas a encontrar variables, ¿no? Cuantitativas y variables cualitativas. El ejercicio que acabamos de hacer con los colores vienen a ser cualitativos. ¿Por qué? Porque no tienen atributos numéricos, no tienen. Y las cuantitativas, aquellos que sí puedes representar por números, ¿no? Aquellos que sí puedes representar por una cantidad. Allá. Entonces ahí te das cuenta. Por ejemplo, aquí son variables cuantitativas. Aquí cualitativas. Te habla de cualidad. ¿Ya? Miren, diferencia. Te dice, ¿no? En una tienda de autos se registra la cantidad de autos, pero Toyota, que han sido vendidos en el mes de septiembre. ¿Cuántos autos vendidos? 30. Allá, facilito. En 30, entonces, la cantidad de datos viene a ser N, ¿verdad? Ya está. Y te dice, mira, ve, en el mes de septiembre, el día 1 no se ha vendido nada, el día 2 se vendió un vehículo, el día 3, 2 vehículos, así sucesivamente. Y el día 30 se vendió 3 vehículos, para que usted se pueda dar cuenta, ¿ya? ¿Qué te dice? Con estos datos tenemos que elaborar una tabla de frecuencias. Mira, aquí tenemos, es un ejercicio parecido. Me dice hallar el I viene a ser el intervalo. ¿Cómo trabajaremos aquí? Miren, si los datos, el dato mínimo es 0 y el dato máximo es 4. ¿Será necesario trabajar con intervalos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será necesario? No será necesario, porque miren, tenemos 0, un dato mínimo, y 4 el dato máximo. Entonces no es necesario trabajar con intervalos, ¿ya? También en la estadística es cuestión de que usted también trabaje con un poco de lógica, ¿ya? Con un poco de lógica. Pero los ejercicios que nosotros vamos a realizar en este módulo van a ser sencillos y prácticos, ¿ya? No les voy a hacer muy complicados. Sé que la estadística es un poco difícil, pero los ejercicios que vamos a realizar son sencillos, así que no se preocupen, no se asusten. ¿Ya? ¿Qué más? Entonces, miren, en este ejercicio, como tengo pocos datos en realidad, ¿no? Que sí podría agruparlos sí contando, ¿no? Como en el ejercicio anterior, pero ya no sería necesario también ponerles intervalos porque son solamente de 0 a 4, ¿ya? Entonces, de frente vamos a ir a la frecuencia. Datos de 0. De 0 hay 8, ¿ya? Usted contabiliza, hay 8. De 1 vamos a encontrar 7 datos. De 2 vas a encontrar 7. De 3, 5. Y de 4, 3. La cantidad nos dice que debe ser 30, ¿no? 30 vehículos vendidos. Total N, 30. Corroboren ustedes, por favor, corroboren.
Hallo la frecuencia absoluta, igual, ¿no? 8, 8 más 7, 15, el siguiente 22, el siguiente 27 y el siguiente 30. Ya está. Frecuencia acumulada. Miren, aquí sí me dice en porcentaje, ¿ah? En el ejercicio anterior no me decía. Entonces aquí sí tengo que multiplicarle por 100. ¿Cómo hallas la frecuencia relativa? Te dice la fórmula, frecuencia absoluta entre n. En este caso, 8 entre 30. Y eso multiplicado al 100%. ¿Ya? Para no complicarnos, vamos a hacerlo sin porcentaje, ¿ya? Que a veces el porcentaje nos complica, ya. Vamos a hacerlo sin porcentaje. Te va a salir 0.267. Ya, usted corrobora, ¿ya? El siguiente te va a salir 0.233, el otro también. El siguiente te va a salir 0.167, el siguiente 0.1 te debe salir. La sumatoria debe ser 1, ¿ya? Y para hallar la frecuencia absoluta acumulada, igual, ¿no? 0.267. Sumamos en zigzag, ¿verdad? En zigzag. El siguiente te debe salir 0.50, 0.733, el siguiente 0.9 y el último te debe salir 1. Ya, así te debe salir. Ya, miren, aquí estamos trabajando nosotros con datos no agrupados. Las variables son diferentes, variable cualitativa, variable cuantitativa. Ya, entonces para darnos cuenta que no necesariamente en variables cuantitativas vas a trabajar con intervalos, no, dependiendo de los datos que tú tienes. En este caso, por ejemplo, no era necesario trabajar con intervalos. ¿Cuándo vas a trabajar con intervalos? Imagínense que aquí fuera de 0 a 100. Sería complicado trabajar. Entonces, ahí sí puedes agrupar, ¿no? Ahí sí tienes que trabajar con intervalos. ¿Qué son los intervalos? Subgrupos, ¿ya? Para que usted se acuerde. ¿Qué pasa cuando ahora tenemos datos agrupados? Miren, datos agrupados. ¿Qué dice? Las notas de 35 alumnos calificados de 0 a 10. Allá, mire, de 0 a 10. Aquí sí, ¿no? Tendría que trabajar 0, 1, 2, 3. Allá, aquí sí se me hace complicado. Son 10 datos. Aquí sí puedo trabajar con intervalos. Aquí sí puedo trabajar con subgrupos, por ejemplo. ¿Ya? ¿Y qué me dice acá? Me da otro dato, ¿no? Elaborar una tabla de frecuencia con 5 intervalos. Ya, facilito, ya me está dando los intervalos. Entonces aquí está. Los intervalos ya me está dando. Me dice los intervalos, la cantidad de subgrupos, ¿verdad? Entonces son 5. 5 subgrupos. Ya está, 5 intervalos. Entonces, simplemente me voy a hallar lo que falta, ¿no? Para hallar límite inferior, límite superior y sucesivamente. Vamos con el primero. ¿Qué viene a ser A? Venía a ser el alcance, ¿no? El alcance te dice dato mayor, a ver un segundito, dato mayor y dato menor. ¿Dónde estoy? Dato mayor y dato menor. ¿Cuál es el dato mayor? El dato menor, 0, ¿verdad? Y el dato mayor viene a ser 10, de 0 a 10, el alcance. ¿Qué más? El rango. ¿Cómo llamamos el rango? ¿Cómo era el rango, chicos? ¿Qué dice mi fórmula de rango? Rango me dice el dato mayor. No sé por qué le he puesto corchetes. Ya. El rango me dice, ¿no? Dato mayor menos el dato menor. ¿Cuánto viene a ser en ese caso? 10, ¿verdad? Rango. ¿Qué más? N me dice la cantidad de datos. N tengo en total 35. Ya tengo ese dato. O como hay, yo también contando, bueno, 1, 2, 3, sucesivamente, debo tener 35 datos. ¿Qué más me dice? Hallar K. ¿Cómo se halla K? ¿Cuál es la fórmula para hallar K? ¿Qué dice la regla de Sturges? Me dice, ¿no? 1 más 3,3 logaritmo de n, ¿verdad? 1 más 3,3
logaritmo de n. N viene a ser 35. Ya está. Eso te debe salir 5. ¿Ya? Te debe salir 5. Usted lo corrobora. No se preocupe que igual esta práctica le voy a pasar para que usted pueda trabajar también. ¿Qué más? Luego me dice hallar W. W viene a ser el ancho de clase. ¿Cuál es la fórmula? Rango entre K, ¿no? Rango viene a ser 10 entre K. K es 5. Entonces, ¿cuál será? El resultado 2, ¿verdad? Ya está. Entonces, el ancho de clase viene a ser 2. Ya está. Hasta ahí, a ver, vamos trabajando. Vamos entonces ordenando en subgrupos. El primero será, ¿no? ¿Qué me dice? Vamos a abrir corchetes. El primero será límite inferior, que viene a ser 0. Pero ¿qué me dice? Que el ancho de clase tiene que ser 2. Entonces voy a ir subiendo de 2 en 2. De 0 a 2. Consulta antes que avance. Sí. ¿De dónde puso 10 entre 5? Ya. Acá, W. ¿Qué me dice W? Aquí están las formulitas. W viene a ser el ancho de clase. ¿Cómo hallas? W es igual a R entre K. R es el rango. Y K es el número de intervalos. O sea, lo que hemos trabajado con la regla de Sturges. ¿Se entiende? Sí, Ya. gracias. Para trabajar con estos elementos es importante que ustedes tengan estas formulitas, ¿ya? Con la práctica se van a ir acordando, no se preocupen. De ahí te va a salir, ya está. Entonces vamos a rellenar nuestros intervalos. Ya está, me dice que de 2 en 2, ¿no? De 2 a 4 sería entonces el siguiente. Siempre recuerden que van a poner ustedes corchete, ¿ya? Para el límite inferior. Y el límite superior tiene que ir abierto, ¿ya? Ya está, de 2 a 4, de 4 a 6. El siguiente será de 6 a 8. El siguiente será de 8 a 10. Y ahí sí vamos a cerrar corchete. ¿Por qué? Porque el límite superior es 10. ¿Ya? Límite superior es 10. Ahí sí va a ir cerrando. Ya está. Intervalos, ya está. Ahora me dice que halle X sub I. X sub I viene a ser la marca de clase. ¿Cómo hallas la marca de clase? Límite superior más límite inferior entre 2. 0 más 2 entre 2. 1. Ya está. El siguiente te va a salir 3. El siguiente 5. El siguiente 7 y el siguiente 9. Ya está. Ahora sí, hallamos la frecuencia. 1. Ya, un segundito. No me deja avanzar, no sé qué pasa. Ya. Hallamos entonces la frecuencia, ¿ya? De 0 y 2. Entre 0 y 2, pero el límite tiene que ser 1. De 0 a 1, mira, voy a encontrar 8 datos. ¿Ya? De 2 a 4, pero el límite es 3, voy a encontrar 7 datos. En el siguiente vas a encontrar 8 datos, en el siguiente 6 y en el siguiente 6. ¿Ya? Si usted se pone a contar, de esa manera vas a hallar. Ya recuerden que este es el límite. ¿Ya? El total te debe dar 35 datos. Eso te debe dar. Ya está. Hallamos frecuencia acumulada entonces. 8, ¿verdad? 8 más 7. Y ahora vamos a sumar en zigzag, ¿se acuerdan? 8 más 7, 15. Luego 23, 29 y 35. Ya, así te debe salir. Ahora hallamos la frecuencia, la otra frecuencia. ¿Cómo es la formulita? Me dice, ¿no? Frecuencia absoluta entre n. Ya está, igual. Frecuencia absoluta del primero será 8, ¿no? 8 entre 35. Me está pidiendo, creo que en porcentajes. Por 100. el 100%. Ya. Eso te debe salir 23%. El primero te debe salir 23%.
¿Cómo hallas el segundo? Igualito, ¿no? Reemplazas datos. En este caso, f sub 2 va a ser 7. 7 entre 35 por el 100%, te debe salir 20 aquí, 20%. El siguiente será, pues reemplazas datos, ¿no? F sub 3 será 8. 8 entre 35 por el 100%. Te va a salir 23%. El siguiente te va a salir 17. Y el siguiente también 17. La sumatoria de estos te debe dar el 100%. ¿Ya? 100% te debe dar. Ya está. Y aquí hacemos lo mismo, ¿no? 23% más 20% será 43. El siguiente será 66 y el siguiente 83. Ya está. Miren, ¿ve? Es cuestión de ir multiplicando nada más, multiplicando y sumando, ¿ya? 100%. Ya está, ¿ve? Entonces, de esta manera, cuando tenemos datos agrupados, ya puedes trabajar con intervalos, ¿ya? Ya puedes trabajar con intervalos. Este ejercicio, el siguiente es parecido, ¿ya? Es parecido a este de acá. Miren, aquí, pero tú vas a trabajar con decimales, ¿ya? Entonces, es cuestión de que también vayas ordenando, ¿ya? Trabajas igual, hallas lo que son tus elementos, lo que es el alcance, lo que es el rango, ¿ya? Igualito. Y vas completando lo que es tu cuadrito, ¿ya? Este ejercicio va a quedar para ustedes. ¿Hasta aquí alguna consulta o duda para pasar a lo que es la tarea? ¿Alguien? ¿Consultas? ¿Dudas? Ya, miren. Un segundito. Toda esta información ya está en plataforma, ya ingresan a plataforma, se van al botón de lecciones. Un momento. Van a encontrar en lecciones. Ya está, vas a encontrar las diapositivas, vas a encontrar unas lecturas, ya estadística en tiempos de pandemia, historia de la estadística. Vas a encontrar la práctica, ya está en Word para que usted la pueda resolver. Se va a descargar automáticamente, aquí está. Vas a encontrar la misma práctica. La tarea es que usted complete toda esta práctica. Lo que acabamos de hacer, miren, 3 ejercicios ya hemos elaborado. Entonces, la tarea para usted es que complete el número 4, ya este ejercicio. Entonces, usted me va a enviar. ¿Cómo lo vas a enviar? Te dice aquí tarea, ¿no? Tarea número 1. La fecha límite de envío de esta primera tarea es el día martes hasta las 11 de la noche, ¿ya? Te dice resolver la práctica. Esta es la práctica. Una vez que has terminado, si has trabajado en Word o si lo estás convirtiendo en PDF, también, ¿ya? Seleccionas enviar mi tarea, seleccionas arrastrar aquí los archivos y desde aquí tú puedes jalar, ¿no? Ubicas cuál es tu archivo, tu ejercicio y pones abrir y ya está, y ya cargó. De esa manera, usted está subiendo su tarea. También les quiero informar que el primer foro ya está en plataforma, ¿ya? El primer foro. ¿Cómo califico? Todas las tareas, ¿ya? Todas las tareas. Y los foros aquí están. También los foros tienen una nota, ¿ya? La mayoría de preguntas de los foros las saco de las lecturas que yo les subo, de las lecturas, ¿ya? Entonces recuerde aquí responder con sus propias palabras. Seleccionas responder a este mensaje y puedes escribir la respuesta. Ya, ojo, no hagan un copy-pegue, por favor, de internet porque me doy cuenta. Ya está. Entonces, hasta el día martes, esa es la tarea, ya resolver esa práctica que ya está en plataforma. Cualquier consulta o duda que ustedes tengan, también me la pueden hacer por el grupo o por interno. Ya estoy para poderles ayudar. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Duda, algo? Ya. Miren, la siguiente sesión les voy a
mandar lo que es una otra práctica y ustedes temprano les voy a enviar para que ustedes la tengan a la mano y la vamos resolviendo juntos, ¿ya? Temprano les voy a avisar para que tengan la práctica. Muy bien, entonces hasta aquí chicos estaríamos finalizando este módulo, perdón, la primera sesión del módulo Estadística aplicada a los negocios. Gracias, que tengan buena tarde, los espero el día jueves. El martes solamente sesión por plataforma, ¿ya? El jueves sí tenemos sesión vía Zoom 8 de la noche. Gracias chicos, hasta el día jueves. Gracias chicos, hasta luego.